mensaje de hoy se llama Conectado para bendición. Quise tomar también esa imagen, no la creé yo, usted sabe, uno se mete a crear las cosas en PowerPoint y ya eso se lo mandan a uno, eso está hecho. Pero tiene que ver con una realidad, y es que tenemos que estar conectados en todo tiempo en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios quiere decirnos. ¿Entiendes? Tenemos que estar actualizados. Esa tecnología creo que ni la hemos visto todavía aquí. Te pone los lentes y comienza, creo que no la, creo, pero tenemos que estar siempre actualizados de lo que Dios quiere hacer, de lo que está haciendo a favor de nosotros. Creo que Charlie tiene unos allá, yo no sabía que los había traído, los traje de Miami, ¿verdad? Entonces está allá. Sí, Samsung vende. Ah, ok. Entonces ya veré mucha gente con gafas aquí y este que está dormido. No, pastor, es que estoy aquí viendo la Biblia que está aquí en los lentes. Ah, gloria a Dios. Pero bueno, a eso vamos a llegar. Entonces, Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas. Gracias porque tenemos todos estos recursos. La conexión, las cámaras, bueno, todo este tema tecnológico, pero gracias porque podemos utilizarlo para que tu reino se extienda y podamos conocer más de ti, Señor. Nada podrá reemplazar tu presencia, nada podrá reemplazar la oración, nada podrá reemplazar la adoración que te rendimos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, y como usted sabe, para poder avanzar necesitamos tener un fundamento y el fundamento es la palabra de Dios. Vamos a ir a 1 Samuel. El domingo pasado estuvimos leyendo el capítulo 16 hasta el versículo 13. Hoy lo que quiero compartir está a partir del versículo 14. Dice así la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga, pues, nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengáis alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme, pues, ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl. Por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ahora, quiero como de pronto contextualizar. Fíjense que esta porción, este relato es clave porque está después que ungieron a David y antes, porque después en el capítulo 7 viene David contra Goliat. Miren, en medio de estos dos relatos está. Es importante, amado, porque para enfrentar a Goliat, primero David tuvo que ser ungido y luego tuvo que ser presentado en el palacio del rey. Y lo más importante, se mostró y se evidenció el poder que había en la alabanza, en la adoración de este muchacho, o de este muchachito, porque usted sabe que todavía era un jovencito cuando esto ocurre. Entonces, es clave eso, no lo pierda de vista, de pronto
abordaremos algo más adelante. Ahora, increíble, porque la clave de todo está lo que se llama el poder del secreto. El secreto no es ser visible, es el ser anónimo. Fíjense lo que estábamos cantando, que tiene que ver con algunos salmos, que Jehová lo sacó del anonimato, donde nadie lo veía, donde nadie lo conocía. Dice, según estábamos leyendo el domingo pasado, él estaba ya cuidando las ovejas y las cabras de su padre en el desierto, y de allá lo sacó Jehová. Jehová utilizó a este hombre, a este profeta Samuel, para que fuera sacado de allá y puesto en lugar del palacio del rey. Una cosa interesante que este hombre, Alfredo Sade, se ha hablado pestes de él, y bueno, yo no sé que sea verdad o que sea, pero yo sí le voy a contar algo que me lo contó el pastor de Comunife que está allá en Valledupar. Dice, imagínate tú que cuando vino el profeta Rodi Nelson, estaba profetizando, él estaba profetizando, así como lo hizo Pana cuando él vino, y de pronto mira a la puerta, y a la puerta viene entrando un hombre, y el hombre que estaba entrando era Alfredo Sade, y Alfredo Sade estaba pasando por un momento difícil, y él llegó, estaba en Valledupar y llegó y entró a la iglesia, y el profeta Rodi se lo quedó mirando y le dijo, tú estarás en el palacio. Ese momento y que estaba, o sea, políticamente estaba mal, la gente que él había apoyado había perdido, dicen que económicamente estaba de aquí pasando el momento más difícil de su vida, y de pronto recibe una palabra profética que le dice, tú estarás en el palacio. Y bueno, pasaron 3 años cuando él ahora está en el Palacio Presidencial. Incluso la otra semana lo van a nombrar, va a asumir un puesto público de servicio social. Bueno, eso se va a conocer más adelante. Pero increíble que esto, en un lugar donde de pronto no era visible, donde no se veía, que era allá en Valledupar, en esa iglesia de pronto pequeña, Dios le habló y le dijo, mira, estarás en el palacio. Entonces no importa el lugar donde tú te encuentres físicamente, porque si Dios tiene un propósito contigo, de allí te sacará y te llevará a otro lugar, donde podrás cumplir con lo que Dios te ha llamado. Muchos de nosotros hemos pasado por momentos así, por momentos difíciles. Amado, cuando yo me vi allá en esta convención, a mí me estuvieron diciendo que posiblemente iba a ir a Bogotá, también en representación. Entonces, amado, bueno, quiero aclarar algo. ¿Saben cuánto me están pagando por todo eso? Nada, eso es ad honorem. No voy a decir, pastor, ahora está, no sé qué, que está. Nada de eso, nada de eso. Todo eso es ad honorem. Lo que sí me dieron fueron lo del transporte para ir ahora a Valledupar. Y cuando tuve Mangue, también me dieron para ir allá. Pero tampoco está saliendo de la iglesia. Eso lo han dado para hacer eso. Pero no tengo ni sueldo, ni honorario, ni nada. Eso se está haciendo. Y yo personalmente, porque creo que estoy haciendo el trabajo del reino de Dios. Entonces, amado, eso, ¿y de dónde me sacaron? Porque hubo gente que cuando yo vine a Turbaco, la gente dijo, deja para Turbaco, para allá. Amado, donde Dios te vaya, te mande, aunque sea el pueblito más pequeño. Dios tiene propósito contigo y de ahí te llevará a otros lugares, a que lo representes. No soy el que más sé, no soy nada. Dios halló gracia, allá en la gobernación, o sea, ni estoy peleando para que me pongan a mí, yo, no, nada. Mi amado Dios lo coge a uno y lo pone a hacer cosas para su gloria. Eso sí, tengo aquí, no se me puede subir el ego, nada, porque eso lo estoy haciendo para Él. Estoy haciendo para Él. Entonces, amado, yo los animo, no se desesperen por el lugar donde se encuentran. A veces es un lugar de desierto, a veces es un lugar de dificultad. Y aquí, amado, Dios tiene un propósito, créele a Dios. Haz lo que tienes que hacer en ese momento de secreto, de anonimato.
Y créeme que en el tiempo de Dios, Dios te pondrá en un lugar alto o de reconocimiento. Y eso es lo que, eso se llama el poder del secreto, lo que tú haces en el secreto. Hay gente que cuando está en el secreto, lo único que hace es que se llena de amargura. Vea usted, ¿quién me mandó? Y no sé. Entonces, amado, no vas a salir de ahí. Lo único que vas a producir es amargura, queja. En ese lugar secreto, David tenía alabanza a Dios. Y hay muchos que en ese lugar secreto lo que tienen es quejabanza, quejándose. Si Dios existiera, yo no estuviera aquí llevado, yo no estuviera, si Dios que llevado. En cambio, allí en el lugar, aprovecha para ser entrenado, para entender lo que Dios está haciendo contigo. Eso estaba hablando esta mañana con Mateo. Yo le decía, papi, no entendemos qué estás haciendo en ese lugar, pero Dios está abriendo tus ojos. Pero un día vamos a poder entender por qué estás pasando por aquí, por allá, por todas estas cosas. Un día vamos a poder entenderlo. Pero mientras estás en eso, abre tus ojos, porque Dios te está entrenando para algo. Entonces, en la estación en la que tú te encuentres, aún imperceptible, secreta, que nadie te ve, etcétera, etcétera, difícil. El pastor Yair, que es el pastor de Valledupar, él es de origen guajiro. Y entonces estábamos caminando en la fila para que nos dieran el almuerzo y me dice, él contándome que era guajiro y eso, entonces me decía, mi familia es ganadera, mis tíos tenían ganado, no sé qué cosa, y yo también fui pastor de ganado. Mi hermano, eso sí es feo, y solo, y uno sí lleva calor. Y comenzó él a contarme cosas de todo lo que es ser pastor, en lo natural, ¿cierto? Y yo me reía y yo le decía, y fíjate, Dios te tiene acá seguro manejando también otras cabras. Y entonces me decía, es que lo que yo aprendí allá en esos lugares secos y no sé qué cosa, hoy lo entiendo en este plano. ¿Me entiendes? Dios lo llevó a esos lugares a formarlo. ¿Me entiendes? En medio de desierto literal. La Guajira, zonas de la Guajira, donde él está, donde es él, y él pudo aprender todas esas cosas. Entonces, vamos a leer Mateo capítulo 6. Mateo 6:6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros queremos muchas veces la recompensa en público, pero ni siquiera tenemos el lugar secreto, el tiempo de oración en el lugar secreto. Y más adelante en el versículo 16 dice, pues cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en el secreto. ¿Dónde está Él? En el secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿qué es lo que te necesitas tú? Primero, estar en el secreto con Dios, en ese lugar donde eres anónimo, donde nadie te ve, donde nadie se da cuenta de que te desafina, que eres desgalillado, etcétera, etcétera. Allí comienzas a ser formado. Una cosa así como, lógicamente no fue un hombre de Dios, pero ¿cómo comenzó el Joe Arroyo? Dicen que el Joe Arroyo comenzaba, él se ponía un balde y ahí cantaba y ahí se oía y se afinaba. El vocerrón ese era entrenándose para después cuando fue cantante profesional. Entonces, lo que tú haces en el secreto, donde nadie te ve, es lo que un día se va a ver en público. Muchos de los predicadores que yo he conocido, los grandes predicadores, lo primero que le predicaron fue un espejo. Agarraban la Biblia y se veían en el espejo y no sé qué. Y ellos ahí practicaron cómo era que iban a predicar.
Un amigo mío me dice, mi primera predicación fue para el sillón, para la escoba, que estaban ahí, los ponía ahí y yo les predicaba a todos ellos. Comienza en lo secreto a ejercer lo que un día Dios va a usar para ti en público, en multitudes. Amén. Hay gente que quiere que su primera experiencia sea aquí y a veces no es así. Hay gente que Dios tiene un llamado de ellos en otros lugares. Y yo conocí a alguien, este tipo es súper especial para subirse en los buses y predicar en los buses. Pero tú lo pones en un púlpito y se enreda. O sea, es un llamado especial de Dios, de Él, para subirse en los buses y predicar en los buses. ¿Ya me entiendes? Entonces, lógicamente, lo que Dios ha formado en el secreto, en Él. Una destreza, una unción, un llamado especial. Ahora, por eso todo el mundo no está llamado a hacer lo mismo. La gente cree que la única forma de servir al Señor, la única forma de predicar es parándose aquí. Mira, hay millones de púlpitos en cada esquina donde tú puedes hacerlo, donde tú puedes ser entrenado. En mi vida, mi hermano, antes de pararme en un púlpito en la iglesia, yo prediqué en muchos lugares. Grupos de jóvenes. Cuando por fin el pastor en ese momento que yo tenía, esta mañana le mandé también un audio dándole las gracias porque fue mi padre espiritual, porque creyó en mí cuando nadie creía, dándole las gracias por eso, Pastor Germán. Después que yo prediqué en muchos lugares, digo, oye, me dijeron por allá que Pachito sabe predicar, que predica muy bien, que no sé qué cosa, que venga y predique un miércoles acá. Fue la primera oportunidad que tuve en la iglesia. Pero antes había hecho un recorrido afuera, ¿me entiendes? Dios soltándome, ayudándome a hacerlo. Entonces, Dios te va a preparar en el secreto, en comunión, en ganar destreza. Lo mismo pasó así con David. David tuvo que visitar varias veces a Saúl, pero volvía al rebaño. No se quedó enseguida en palacio, volvía al rebaño a atender sus ovejas, y ni siquiera la suya, la de su papá. Volvía, un trato de Dios con su tema de su orgullo. Por eso es que en el relato del capítulo 17, él lo mandan a llevarle comida a sus hermanos, porque él seguía yendo a su casa. Él iba, cantaba, hey, el rey está en depresión, que venga a palacio. Entonces, él se iba al palacio, cantaba, tocaba el arpa, se le iba la depresión y se devolvía a otra vez donde estaba. Esos fueron años en que Dios comenzó a trabajar con él, a refinarlo, a darle destreza. Y eso es lo que de pronto Dios está en este tiempo haciendo contigo. Nosotros queremos que todo sea ya, ¿no? Es un proceso, y sobre todo cuando es mayor el llamado que Dios tiene para ti, ese es mayor el tiempo en que Dios comienza a procesarte, y a veces son más profundas los tiempos de demoler tu orgullo, de prepararte, de la destreza, etcétera, etcétera. Ahora, allí con todo lo que él recibió en el secreto pudo ayudar en los conflictos personales que tenía Saúl. Saúl no era cualquiera, amado, era el rey, era el rey. Y este pequeñito, este jovencito, resulta que lo llevaba para animar al rey, un grande en ese momento, literalmente, porque Saúl en Israel era grandulón, se miraban así y sobresalía la estatura de Saúl. Ahora, Saúl fue un rey ungido, no fue un rey improvisado, fue un rey que lo ungieron y todo eso. Había un llamado especial de Dios sobre él, pero Saúl fue desechado. Samuel, capítulo 15, versículos 17 al 23, dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek, y haz guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, sino que
vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión de Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las promesas del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. O sea, fíjate, ¿qué pasó ahí? Dios le dijo, ve a esos pueblos y mata todo lo que encuentres ahí, acábalos. A veces nosotros en nuestra perspectiva de hoy nos dice, oye, ¿cómo Dios lo mandó? Hoy es una perspectiva también espiritual. Cuando tú vas a trabajar, a luchar contra algo espiritualmente, no lo dejas ahí vivito. Tienes que arrancarlo de raíz, por eso mataban a los hijos, a los bebés, o sea, todo. A veces nosotros creemos que podemos ser más buenos que Dios. Ay, no, ay, no, ay, no. Oye, déjale, ¿qué tanto es eso? Eso no le hace mal a nadie. Queremos y creemos que somos más buenos de Dios. Si Dios te mandó a que arranques eso, tienes que arrancarlo de tu corazón. ¿Me entiendes? Por ahí, yo te voy a poner, Mateo un día, en una época de su vida, yo le dije, papi, yo viste en Facebook tal cosa. Yo, papi, corté Facebook. Y de tal cosa, corté eso. ¿Por qué, mijo? Papi, porque me mandaban muchas cosas y eso me estaba contaminando. Entonces, me lo quedé. O sea, como papá le iba a decir, no, pero deja el Facebook. No. Sí, yo entendí. Incluso ahora en Francia un día me dijo, papi, voy a dejar de asistir a estas reuniones. Unas reuniones que hacían en la universidad. Y yo le dije, papi, ¿por qué? Papi, porque es que ahí se manejan muchas cosas que yo a veces siento que me contaminan. Mijo, córtelas. Yo no quisiera que él estuviera aislado, pero él se dio cuenta que esas reuniones sociales de conociéndose en la universidad organizan mucho esas integraciones, sobre todo en los extranjeros. Él dijo, eso me contamina, lo corto. Dios nos ha mandado a veces que seamos radicales con cosas, pero nosotros creemos que somos más buenos que Dios. Ah, no, tú eres fanático. Bueno, juega con el pecado para que veas tú lo que te pasa. Este es un ejemplo de lo que es jugar con el pecado, este relato. Ahora, Saúl, entre muchas cosas, estaba más interesado en la aprobación de los hombres que en la aprobación de Dios. Eso a veces nos pasa y tiene que ver con lo mismo. A veces, mientras estemos bien con la gente, no nos importa lo que Dios piensa. Oye, tiene que ser una prioridad lo que Dios piensa de ti, cómo Dios te ve, porque acuérdate, el que te va a prosperar, el que te va a bendecir es Dios. A veces tú tienes los amigonchos ahí, todo el mundo, que se tome trago, que el otro, fondo, y tal, y okay, bueno, y mañana cuando amaneces en Guayabao, endeudado, los amigos ni se aparecen a pagar la cuenta, ¿me entiendes? Pero como tú quieres quedar bien con la gente y tal, o sea, hay momentos en que le toca a uno saber que uno está para agradar a Dios, ¿me entiendes? Y, amado, con sabiduría, es que nosotros tenemos que aprender a decir no sabiamente, ¿me entiendes? O sea, si me ofrecen, y amado, yo he seguido en algunos círculos, a veces a mí me invitan a lugares donde hay una tomadera y yo no voy a llegar. Pecadores, de aquí me voy, o sea, impíos, el pecado. ¿No? Yo entiendo que en lo que ellos están, el problema es que yo entre en lo mismo, eso sí es problema, ¿me entiendes? Pero yo estoy ahí y a veces hablo con la gente y la gente está con la cerveza en la mano y tal, y yo estoy hablando con la persona, y ese es ese problema tuyo, María, mío, no es mi problema, ¿me entiendes? Entonces, y cuando te dicen, no se va a tomar, no, mi hermano, no, gracias, gracias. A veces digo, no es toda la noche, toda la noche me viene diciendo que ahora no, sí, o sea, uno tiene que ser sabio, ¿me entiendes? Pero decir no, ¿me entiendes? Hasta llega un momento, si no te lo tomas, te lo echo encima, hey, brother, no, ¿me entiendes? O sea, ya llega un momento en que tú pones tu límite, ¿me entiendes? Pero si no,
como dicen en República Dominicana, te agarran de mojiganga. Y ellos saben, presiónalo que él cae. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que aprender a decir no y ya. Pero Saúl estaba más preocupado por la aceptación de los hombres que por la aprobación de Dios. Y por eso terminó cayendo en todas las cosas. Otro pecado grave de Saúl, no me acuerdo si lo tengo más adelante, el tema de que se le subió el orgullo. Cuando se le subió el orgullo, sí, eso lo voy a tocar más adelante, se le subió el orgullo, se olvidó de Dios. Y creyó que todo lo podía hacer en sus fuerzas. ¿Me entiendes? Ahí yo les tengo, Saúl, uno de los problemas era, él era pura apariencia. Aparentaban ser muy puro, muy santo, pero era pura apariencia. ¿Me entiendes? Y eso era lo que le importaba. Samuel, sí, ya Dios me rechazó, pero vende de mi lado para que todos vean que está conmigo. A veces somos así. Amado, realmente tenemos que buscar la aprobación de Dios. Ahora, una realidad también es que comenzaron a atormentarlo demonios. Ahora, quiero abordar esto. Este es un tema, porque la traducción literal es un poco confusa para nosotros. Yo no sé si a usted le pasó, pero cuando yo leí, un espíritu de Jehová se apartó de Saúl y lo atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Cómo así que Dios le manda un espíritu malo a alguien? O sea, la traducción lo golpea a uno con toda la visión que uno tiene de Dios. Incluso para mí, incluso voy a compartirte lo que he aprendido, ¿me entiendes? Que creo que es lógico. O sea, mi lógica bíblica, no es que lógica humana, no, lógica bíblica, como yo entiendo el conjunto de toda la Biblia y lo que dice la enseñanza bíblica. Porque precisamente por eso yo siempre les hablo de contexto, porque a veces agarramos un versículo, no lo conectamos con el resto del libro y de la Biblia y terminamos armando una doctrina errónea. Entonces hay que entender, número uno, este libro fue escrito en los tiempos del rey Samuel. Entonces, en los tiempos del rey Samuel había un principio, había una declaración. De Dios provenía lo bueno y lo malo. Entonces, así como Dios te bendecía, Dios te podía mandar un mal. Ese era incluso el libro de Job, que es el más antiguo, tiene esa perspectiva. ¿Me entiendes? Entonces, hay que verlo. Nosotros, ¿dónde estamos hoy? Estamos en la dispensación de la gracia. Entonces, por eso tenemos que entenderla y mirar allá. Sí, allá está, pero yo estoy acá. ¿Me entiendes? Para poder entender el conjunto y dónde estoy en este momento del relato bíblico. Entonces, pero hay una realidad y un principio que está en toda la Biblia, que es lo que yo más o menos voy a estar compartiendo. Y hay una realidad. El Señor se había apartado de Saúl. ¿Por qué se apartó de Saúl? Por el pecado tan grave que había cometido Saúl. Dios es soberano, ¿me entiendes? Hay gente que ha pecado y Dios sigue extendiendo su misericordia. Dios sigue extendiendo su misericordia. Voy a poner un ejemplo. Hay un famoso hombre de Dios, y digo hombre de Dios porque se arrepintió. Él se llama Jimmy Swaggart, y fue un hombre de los que era un ministerio que alcanzaba miles de personas, y de pronto le descubrieron que tenía pecado oculto con una mujer. Eso fue un escándalo y él mismo lo confesó. Pero cuando se le descubrió, la gente miró para atrás y se dio cuenta que había un periodo largo que había estado predicando y la gente se convertía, y pasaba una cantidad de cosas. Y es como este hombre, estando en pecado, pasó eso. Dios es soberano. O sea, Dios no estaba mirando ese hombre, Dios estaba mirando la necesidad de la gente. A veces nosotros no nos captamos o entendemos mucho de eso. Como un hombre que no está muy bien, Dios lo está utilizando. Porque a veces se tiene el concepto equivocado, o contrario. Si Dios te utiliza es porque tú estás en la perfección. No es así. Dios utiliza gente impía, a veces inconversa, por amor, por misericordia, a un pueblo, a unas personas.
¿Me entiendes? Por eso Dios utiliza a gente pecadora para bendecir al pueblo de Dios. Por el caso de Ciro, Ciro era perfecto. No, pero Dios lo utilizó para bendición del pueblo de Israel. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo que tenemos que mirar. No el hombre, porque cuando yo miro al hombre, digo, el hombre es imperfecto. Ese hombre me va a bendecir, no puede, porque eso no es de Dios. Pero Dios puede utilizarlo para bendición de nosotros. Y entonces, ¿dónde tengo que poner yo los ojos? En Dios, que puede utilizar a cualquier persona dentro de su soberanía para bendecirnos. ¿Ok? Entonces, pero hay una realidad. Si Dios y su gracia no nos gobierna, el pecado y Satanás tendrá posesión de nosotros. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Como él se aparta de Dios, es como si cuando Dios se aparta de alguien, lo deja queda en libertad esa persona, o queda Satanás en libertad de atacar a esa persona. Y eso fue lo que pasó. Ese es realmente el sentido de esta porción. Dios se aparta de Saúl y Saúl queda expuesto para que Satanás venga y lo ataque. Y lo ataque. Y por eso lo atormentaba. Venían demonios que lo atormentaban. Ahora, quiero decirles algunas cosas. Un poquito para ver si no me... Bueno. Ok. Algunos ejemplos. Job, capítulo 1, versículo 6. ¿Sabe? Job, Salmos, Proverbios. O sea, Job está antes del libro de Salmos. Job, capítulo 1. Aunque él está aquí, el libro de Job es uno de los libros más antiguos. Por eso tiene esa, después de Esther, por eso es que tiene esa perspectiva, como la de los tiempos de los jueces o de Samuel. Si Dios manda el bien, manda el mal. ¿Entiendes? Había esa concepción. Entonces, por eso se entendía de que Dios podía mandar a su Espíritu Santo para que me guardara, pero también podía enviar a los demonios. Aunque dentro de la sabiduría de Dios hay alguien, he escuchado una frase, no es bíblica, pero es una realidad. Dios puede utilizar el trabajo del diablo para bendición. Para bendición. O sea, un ejemplo, una historia. Creo que la he contado alguna vez aquí. Una señora estaba en el patio de su casa. Señor, estoy pasando hambre, Señor, mira, hoy no tengo con qué voy a comer, Señor, envía tu provisión, Señor, tú eres el Dios que provee. Estaba la señora gritando y el vecino se dio cuenta de que la hermana estaba orando. Entonces, ¿qué hizo qué hizo el vecino? Se fue para la Olímpica y le hizo un mercado, como 8 bolsas, y se las mandó a la puerta. Pero en una de las bolsas había un mensajito. Entonces la hermana, cuando ve la bolsa, ¡ay, Señor, gracias, pa, no sé qué cosa! Y el vecino mirando para ver que... Y en el bolsillo, en la notica decía, esto te lo manda el diablo. ¿Y qué dijo la hermana? Señor, gracias, porque cuando tú quieres bendecir a tus hijos, hasta el diablo lo usa, Señor. Entonces, ella con los ojos puestos en Dios. Y hay veces que pasa eso. Y hay unas porciones, de las que voy a hablar de manera general, porque ya estoy tarde. Pero fíjate, Job 1, versículo 6 al 12 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mira, Satanás tenía acceso a donde estaba Dios, esto es. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde?
¿No le has cerrado alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, en otras palabras, Dios había rodeado a Job de tal manera que nadie podía, o sea, Satanás no podía tocarlo. Pero en este momento dice, pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas mano sobre él. O sea, Dios autorizó a Satanás para que él pudiera tocar a su hijo Job. Mira, todo lo que está pasando. Pero por qué Dios permitió eso? Bueno, hay toda una enseñanza y toda una revelación de cómo el corazón de Job permaneció fiel a Dios, a pesar de que se le quitó todo lo que tenía, a pesar de que pasó por todas las dificultades y toda la gente le decía, blasfema contra ese Dios. Sí, a la misma esposa le decía, blasfema, y Job permaneció fiel a Dios. Entonces fíjense, Satanás fue autorizado por Dios para que tocara a Job. Ananías y Zafira, bueno, y está otra parte ahí en el versículo, capítulo 2, versículo 6, también dice, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios mismo diciéndole a Satanás, él está en tu mano, te lo entrego, pero eso sí, guarda su vida, o sea, no vas a tocar, no lo vas a matar. Y bueno, pasan todas las dificultades que tiene. El otro ejemplo, Ananías y Zafira en el capítulo 5, verso 11, se les permitió, bueno, tengo aquí apuntado de esta manera, a Ananías fueron llenos del espíritu de Satanás como advertencia y ejemplo para la iglesia primitiva. Este relato de Ananías y Zafira, que ellos creyeron que podían engañar a Dios con el tema de la finanza. Bueno, no tengo tiempo, pero de manera rápida. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Este es un ejemplo de alguien que vendió una propiedad y hizo el parapeto como que le estaba dando a Dios. Pero Dios, que conoce el corazón y que Dios saca las cuentas y sabe que le corresponde, sabía que ellos estaban mintiendo. ¿Y qué pasó? Quedaron fritos. Usted puede leer el relato. Pero el problema no era que no diezmaron o que no ofrendaron. Eso no fue el problema. El problema fue que con esa actitud mintieron a Dios. ¿Entiendes? El mismo apóstol le dice, tú te podías quedar con eso. Tú te podías quedar con una parte y dar la que tú dispusieras. Pero el problema es que te pusiste a estar inventando, mintiéndole a Dios. Y a Dios no puedes engañar. Entonces, pero todo este relato pasa para ser enseñados. Para enseñar a la iglesia que estaban naciendo en Hechos de los Apóstoles y para nosotros que somos parte de eso. Jueces 9:23 dice, envió Dios un espíritu de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquén para que el juicio divino pudiera venir sobre ellos por malas obras. O sea, hay muchas situaciones en las que pasaron que uno dice, ¿cómo Dios permitió? ¿Cómo Dios no sé qué cosa? El caso de Sansón también. ¿Cómo así que esto? Puso en enemistad. O sea, Dios permite esas cosas para bendición. ¿Entiendes? Pero dentro de todo eso está ¿qué cosa? La desobediencia, gente apartada de Dios, que Dios va a utilizar las situaciones para que vuelvan sus ojos a Él. No para la grandeza del hombre, para que vuelvan sus ojos a Él. Ahora, en el caso de Saúl, los temores estaban ahí. Usted se acuerda, cuando Dios llamó a Saúl,
lo iban a ungir, ¿qué hizo Saúl? Se escondió. Saúl era un hombre grande en estatura, pero era cobarde, un hombre lleno de temores. ¿Me entiendes? Y cuando Dios lo llama, lo unge y todas estas cosas, hasta lo pone a profetizar y todas estas cosas, él se fue llenando, era como si le estuviera dando, fortaleciendo su autoestima, porque iba a ser rey. ¿Me entiendes? Pero ¿qué ocurrió? A él se le olvidó. Entre más comenzó a ganar batallas y se dio cuenta de que era poderoso y que comenzó a olvidarse de Dios. Entonces ya vino su ego. Y cuando Dios le dice, mira, te he rechazado, comenzaron a volver los fantasmas. ¿Y cuáles eran los fantasmas que él tenía? Sus temores. Eso comenzó a atormentarlo. Y en todo veía enemigos. Vio en el muchachito que le estaba sirviendo, vio su enemigo. En la hija, en todo el mundo veía traidores. Los temores que estaban dándole vuelta en la cabeza a Saúl, como muchos de nosotros. A veces precisamente porque nos hemos apartado de Dios, porque nosotros no nos estamos enfocando en Dios, es que vienen los temores. Estaba hablando esta mañana que estaba hablando con Mateo, contándome que estuvo ministrando un misionero, un chino, ni siquiera habla ni francés, él solo habla chino, pero estaba ahí ministrando en toda Europa. Y el tipo, cuando en China, cuando supieron que él era cristiano y estaba predicando, le partieron las piernas y ahí tirado con las piernas fracturadas, y el Señor le dijo, ¿tú crees en mí? Levántate y sal. Y él decía, ¿cómo? Si tengo el dolor de la fractura de los pies, ¿cómo me voy a levantar? Y bueno, y efectivamente lo hizo. Pero el punto es, si Dios lo dice, nosotros no debemos tener temor. Pero todo lo contrario, ¿por qué nos llenamos de temor? Porque nuestros ojos no los ponemos en Dios, sino en las circunstancias, en las personas, en todo lo que está ocurriendo. ¿Me entiendes? Me lleno de temor. Ay, miré la cuenta de ahorro. Ay, nada más tengo 5,000 pesos para el resto del mes. Temores. Me van a cortar el agua, me van a cortar la luz. Los temores. Dios no te dijo que te iba a proveer. Pero no le creemos. Nuestros ojos, entonces vienen los temores. Hay uno, a Saúl, los temores iban y venían cada ratico. A nosotros se nos aparecen mensualmente. Cuando comienza a llegar los recibos, viene otra vez el espíritu que nos atormenta. Y nosotros también prendemos el radio a alabar al Señor. Para que no, ay, Señor, haz un milagro, Señor, envía la provisión. Somos igualitos, ¿cierto? Nos pasa lo mismo. Pero nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Dios. Si nuestros ojos están puestos en Dios, no vamos a tener temor. ¿Me entiendes? Porque van a llegar otra vez los recibos. Se prueba. Bueno, los que son empresarios, ahí viene el mes de las primas, ¿de dónde voy a sacar primas? Todo ese poco de cosas. Entonces, vienen todas esas cosas que nos atormentan. Si tú tienes tus ojos puestos en Dios, no vas a temer. Tú sabes, tienes la convicción que Dios algo va a hacer. Algo Dios va a hacer. Amados, en mi corazón les cuento, ustedes saben, yo les he compartido la situación de Mateo. Mateo está allá con la beca esta que él comenzó a estudiar en la tecnológica con beca 100% y la misma beca le sufragó para que esté en el intercambio. Pero la beca se va a acabar ahora en agosto. Y el sostenimiento de Mateo en Francia, en euros, nos toca a nosotros. Nosotros pudimos haber entrado en pánico, ¿me entiendes? Pero nosotros y él sabemos que Dios lo llevó y que Dios proveerá. Y hemos dicho, si el día de mañana no existe la provisión o no te dan la visa para continuar, sabremos que es el tiempo de Dios para regresar. Eso no nos atormenta. Estamos confiados en Dios. Teníamos que recoger
para este mes. Él tiene que solicitar ahora la visa para que se la extiendan un año más para que pueda continuar, y tiene que tener en su cuenta 3.500 euros. Hace unos meses atrás, cuando el euro estaba a 5.000 y pico, eran 17 millones, 18 millones, una cosa así, casi 18 millones. Ahora, como el euro bajó, gracias a Dios, es menos plata. Amados, nosotros le dijimos a Mateo: mijo, el que te llevó proveerá. Y han habido momentos: papi, ¿cómo vas? Papi, el que te llevó proveerá. No sabemos cómo, pero bueno, sí ha sido. También hay una parte que es disciplina de nosotros. Realmente yo no sabía de dónde. Mi esposa me dijo: mi amor, vamos a hacer así, vamos a hacer así. Y hicimos un plan, y gracias a Dios, porque Dios ha provisto para cumplir ese plan. Todavía nos falta una plata larga, pero Dios está en control de la provisión que Él necesita. Si yo me pongo a mirar las dificultades: mi hijo, vente, mi hijo, ¿cómo te vas a devolver? Ay, vamos a hipotecar la casa. Hacer locuras. Locuras, ¿por qué? Porque mis ojos no están puestos en Dios que lo llevó. ¿Me entiendes? Si yo estoy enfocado en Dios, esos demonios, esos temores no tienen por qué venir a atormentarme. Mira, si Saúl lo hubiera sabido, espanta eso y ya. Pero como no lo entendía, cada vez que aparecía un fantasma tenía que mandar a buscar a David para que volviera a tocar arpa para que me relaje, para que se me vaya la depresión. ¿Me entiendes? Se parecen a muchos de nosotros también a veces. Pero nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Una forma, a veces nosotros no rechazamos propiamente a Dios. Nadie va a decir: no, yo no creo en, no rechazo a Dios, muy poca gente. Pero ¿saben una cosa? Rechazamos las formas de Dios. Y es lo mismo. Bueno, a mí no me parece que Dios pueda hacerlo así, yo lo voy a hacer así. Es a mi manera, en mi forma. Y en mi forma estoy rechazando lo que Dios va a hacer. Pues yo tengo que entender cómo Dios quiere hacerlo, a la forma de Dios, y fluir. La gran pelea es ¿sabe cuál es la gran pelea? En cómo lo quiere hacer Dios y cómo lo quiero hacer yo. Yo quiero que sea ya y así. Y Dios dice: yo tengo un plan. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Entender cuál es el plan para poder fluir en el plan de Dios. Y se nos acaban muchas de las luchas que al interior nosotros tenemos. Pues, conocemos cómo Dios va a hacerlo y podemos fluir. Y eso tiene que ver muchas veces con confianza. Confiar en que Él está aparejando las cosas de una manera. Y vamos caminando con Él. Yo pienso que los demonios esos que lo atormentaban eran sus temores, ya lo he explicado por qué. Es más, en la literatura de ese tiempo se utilizaba la palabra demonios como sinónimo de temores. Es decir, que hay un demonio que me está atormentando, eran temores que lo estaban atormentando. ¿Me entiendes? Estoy hablando de, bueno, cómo se ha entendido esto, ¿me entiendes? Para poder conectarlo con lo otro, ¿cierto? Dios quitó su favor de él y que él quedó a merced de ¿qué? Del reino de Satanás y sus demonios, y por eso comienzan a perturbarlo y él a comerle y a tragar y a recibir todo lo que Satanás estaba diciendo. Ahora, Efesios capítulo 6, versículo 10, 3, ahora en el Nuevo Testamento, con la visión que nosotros tenemos, con la percepción que nosotros tenemos del Nuevo Testamento, que ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, que Él ha dicho que ni lo alto ni lo profundo, eso lo dijo Pablo, se lo dijo a los romanos, que ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni demonios ni ángeles podrán separarnos del amor de Dios. Eso lo dice Pablo. Y acá Pablo también le dice a los de Éfeso, en el capítulo 6, dice en el versículo 10 en adelante: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué se lo dice?
porque los de Efesios a veces había momentos en que se sentían débiles. Pero él le dice, mira, fortalezcanse en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo lo hacen? Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, el diablo te va a acechar. Eso no quiere decir que, ay, ¿por qué será que el enemigo me atacó? Es que es un principio bíblico. Él siempre va a estar acechándote, atacándote. Pero no es que siempre te vas a dejar mangoneada del enemigo. ¿Me entiendes? Por eso Dios te entrena, para que puedas permanecer firme contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firme. Esta verdad está en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios. O sea, Saúl no la conoció, no había nada de esto. Pero nosotros que estamos ahora en este lado de la historia, sí lo sabemos. Entonces sabemos cómo podemos permanecer firmes cuando tenemos acechanzas del maligno. ¿Entiendes? No es dejar caer, no ay, sí, ay, el diablo me está dando, hasta con la vasenilla, ay. Seguro que Dios quiso que me dieran, espérate un momentico, Él te está diciendo acá en el Nuevo Testamento, párate firme, y puedes rechazar las acechanzas del enemigo. Ahora, dice más cosas, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos de la coraza de la justicia, y calzados los pies con los aprestos del evangelio. Sobre todo, o sea, Él hace gran énfasis, tomad el escudo de la fe, un escudo, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El enemigo va a estar lanzándote dardo, y a veces nosotros facilito bajamos el escudo de la fe. Entonces cuando bajamos el escudo de la fe, ¿qué ocurre? Los dardos, ya, ay, sí, ay, como los muñequitos, caigo privado. Hermano, levanta el escudo de la fe, y el escudo de la fe lo puedes tener firme con todo lo demás, con la oración, rodeándote de personas que oran por ti, y a la vez también se retroalimenta, tomas la coraza de justicia, todas estas cosas que están diciendo ahí. En una época, yo bien religioso también, como me enseñaron, me levantaba, me pongo la armadura y está diciéndole en un sentido de vivencia, ¿me entiendes? No religiosa. Nosotros tenemos que tomar estas verdades, vivirlas, no religiosamente, porque tú te pones el yelmo de la salvación, pero sigues con los pensamientos inmundos y perversos y viendo pornografía y mirando donde no debe. ¿Eso te va a funcionar? No te va a funcionar, ¿me entiendes? Tu cabeza retroalimentándolo de la palabra, de las cosas que tienen que ser, para que puedas resistir el día malo, las acechanzas y el enemigo. Ahora, Salmo 51, y ya con esto ya voy a ir terminando. ¿Llegaron los asados? Sí. Okay. Hoy estamos carnales, así que tenemos dos cosas carnales. Número una, Kimberly tiene sus asados, y número dos, lo que quedó del mercado de pulgas todavía lo tenemos ahí, entonces usted puede salir al final y mirar. Okay. Salmo 51. Quiero también aprovechar para darle gracias a toda la iglesia por todo lo que han donado. Muchas gracias por todo lo que han dado para que podamos reunir estos fondos. La misión tiene un retiro todos los años en el mes de septiembre en Armenia, y vamos el equipo pastoral o las personas que estamos trabajando directamente. Entonces, vamos a Armenia a recibir envisionamiento, equipamiento, no vamos de paseo, como alguna gente que dice, no, todos ellos en la rosca se hueva. No, nada de eso, hermano. Vamos a entrenar, nos vamos allá a ser entrenados para regresar y seguir trabajando en lo que estamos haciendo
acá. Entonces dice, no voy a poder leer todo el Salmo 51, pero quiero leer el versículo. Yo lo puse ahí, ok. 51, 10 y 12. Léelo, Wale. No quites tu Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué lo está diciendo él? Ahí en el Salmo 51 está confesando sus pecados. Y él sabía, como le pasó a Saúl, que si yo estoy en pecado y no me arrepiento, me va a pasar lo mismo que a Saúl. ¿Y qué pasó a Saúl? Le quitó la unción, el Santo Espíritu que estaba sobre él. Pero esa es la gran diferencia entre Saúl y David. David sabe que metió las patas y viene delante del Señor y escribe el Salmo 51. Usted léalo en su casa, arranca diciendo, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Él no llega, Señor, perdóname, porque tú sabes que la carne es débil, Señor, y tú sabes, nada de eso. Por tu misericordia, ten misericordia, perdóname. Y comienza ahí a confesar todo lo que había hecho. Y no por ahí, Señor, mira, que nadie se dé cuenta. Mira, dejó un salmo para que todo el mundo viera que se había arrepentido, que como rey había metido las patas y lo que le había pedido a Dios, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ten misericordia de mí. Y yo quiero decirlo, un paréntesis aquí, los líderes, imagínate, un líder como David metió las patas. Todos podemos hacerlo. ¿Me entiendes? El problema es cómo reaccionas frente a las metidas de pata, al error. ¿Cómo reacciona? ¿Vas a reaccionar como Saúl? Hey, Samuel, ponte aquí al lado mío para que todos crean que yo estoy bien. O vienes como este man y te arrepientes. Señor, ten misericordia de mí. No quites tu espíritu de mí. Él sabía que si Dios quitaba su espíritu de él, le iba a pasar lo mismo que a Saúl. Pero por eso hace esta oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mira este versículo que está ahí. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando nosotros perdemos el gozo de la salvación, está pasando eso. Ya es una carga, venía aquí, otra vez el pastor allá, no sé qué, con el chacuchaje de la guitarra, hemos perdido el gozo. ¿Entiendes? Cuando hay gozo, amado, hasta la caldereta nos suena bien. Nos gozamos, hasta con las cosas incómodas que pasan. Pero si no, llego aquí con amargura. Y eso, yo te digo, revisa si has perdido el gozo. Si la vida en el caminar en el Señor ha perdido el gozo. Yo estaba hablando tenemos un espacio los días martes donde nos reunimos con otros pastores y es un curso que se llama Rever. Y abrimos nuestro corazón y oramos unos por otros y todas esas cosas. Pero hay una cosa que estábamos hablando. Hay unos predicadores, entre ellos hay uno que fue uno de los que más me impactó en mi vida en la República Dominicana, que es Miguel Núñez. Hombre muy sabio, bíblico y todas esas cosas. Pero usted lo oye a él y no sonríe. Entonces yo le decía a esta persona, yo dejé de ver a Miguel Núñez, yo también dejé de ver a Paul Washer y a no sé qué cosa, porque ellos están predicando y están como amargados. Entonces nosotros no podemos perder el gozo, porque tengamos mucho celo por la palabra, no podemos perder el gozo de disfrutar lo que estamos haciendo para el Señor. ¿Entiendes? Si yo he perdido el gozo, hay algo que tengo que revisar en mi vida. Y yo te soy sincero, muchas veces a mí me ha tocado revisar por qué estoy haciendo esto o aquello.
Hay cosas que no son fáciles para mí. Usted me ve aquí, ese paradito, 8 años aquí en Turbaco, domingo tras domingo, haciendo las cosas. Usted no me ha visto, ay no, ¿por qué no fue el pastorado? Que es que me sentía cansada. Ay, ¿por qué? No sé, es que anoche me vi la serie de Netflix y quedé muy cansada. Usted, usted me ha visto aquí, a mi esposa, dolores de cálculo, entonces todos hemos estado fieles en esto. Y a veces uno como que ha querido como que se le sale el viejo hombre, pero esa es nuestra oración, Señor, devuélvenos el gozo de hacer esto. Esto tenemos que hacerlo con gozo, servirle al Señor, ¿entiendes? Para no perderlo y no desenfocarlo. Ok, entonces ahí lo quiero dejar, se la dejo ahí como dijo el profeta Diomedes, y usted puede examinar ahí. Y bueno, David conectado, a él lo identificaron por su talento, usted lo vio, lo sacaron de allá, ven para que sirvas acá en palacio y bueno, todo eso, pero era clave su vida de oración. Esa conexión, ese ser un adorador no fue antes de llegar a palacio. Cuando llegó a palacio, David siguió adorando al Señor. Hay salmos, por ejemplo el Salmo 51, es posterior cuando él llega al reinado. Y hay otros salmos. Mientras fue rey, seguía componiendo, adorando al Señor. Entonces a veces nosotros adoramos, ay Señor, envía tu provisión, Señor, para que yo pueda tener un carro, envía tu provisión para que yo pueda tener un empleo. Y cuando llega el empleo, se me olvidó. Nuestra vida de oración tiene que ser siempre, abajo, arriba, al frente, donde estemos, siempre tenemos que estar adorando al Señor y rendidos delante de Él y conectados con Él. Bueno, mis amados, como siempre decimos, las 2 preguntas importantes para nosotros. Número 1, ¿qué te habló Dios? De lo que hemos hablado hoy, ¿cómo te habló Dios? ¿Qué te habló Dios? No que le habló al que está al lado, eso que dijo allá, eso era para mira, menos mal que fulano está allá para que escuchara todo. No, ¿qué te habló Dios a ti? ¿Qué te habló Dios a ti? Cierra tus ojitos un momentico ahí. No te preocupes, yo no voy a salir volando ni nada de eso. Te puedes estar seguro de que Dios quiere hablarte ahora. ¿Qué te habló Dios a ti en esta mañana? De lo que se dijo que es para ti. ¿Qué es para ti? Tal vez tú has estado así como Saúl. Has estado atormentado, lleno de temores. Sonia. ¿Qué es lo que te ha estado robando la paz? Amén. Yo quiero pedirte que te pongas en pie y reflexiona ahí con el Señor. Y que realmente este sea un mensaje con el que tú te lleves algo para que converses con el Señor. No sé para cuántos la lucha es porque están a punto de tirar la toalla, o para algunos tal vez es porque perdieron el ánimo, o para algunos es porque están llenos y atormentados de pensamientos que no los dejan avanzar, o aún porque en realidad hay enemigos reales que se han levantado en contra de ustedes. Pero cualquiera que sea la situación, la salida es la misma. Venir al Señor y pedirle que Él sea, que no aparte su espíritu de nosotros, que Él sea el que levante mis brazos, que Él sea el que me dé ese ánimo, que Él sea el que me dé el valor, el coraje, la confianza,
O tal vez tu lucha es que no sabes cuál es tu norte. Si te pregunto o si puedes hablar, realmente no sé qué es lo que quiero. Así que de la misma manera tú puedes decirle: Señor, yo quiero que tú me digas cuál es tu plan. Ayúdame a disponer mi corazón, abrir mis oídos, abrir mis ojos, en dónde te estás moviendo, para yo unirme, Señor, a lo que tú estás haciendo. Muchas veces en el llamado del Señor, no todo a lo que Dios nos invita suena atractivo, pero todo a lo que Él nos invita es seguro. Amén. Abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y en esta hora, mientras Dios estaba haciendo algo especial en tu corazón, mientras estás recibiendo de Dios su Santo Espíritu, porque Él está aquí, Él está aquí ahora y Él está cubriéndote. Pídele: Señor, perdóname por haberme apartado, por haberte dado la espalda. Me estoy acercando, me quiero acercar a ti, Señor, y que tú abras mis ojos, Señor, para que yo pueda ver el camino, Señor. Por haber tenido más confianza en mis temores que en tus promesas, Señor. A veces cuando le damos más pensamiento a los temores que a las promesas de Dios, estamos teniendo más fe en nuestros miedos que en lo que Dios está hablando. Así que el punto de partida siempre es el arrepentimiento, pero el acercarnos al Señor, el reconocer, el decirle: Señor, me equivoqué, tropecé, me enojé, estoy frustrado, perdí el ánimo, perdí el deseo, perdí el entusiasmo, Señor. Enfócame, alíñame, pon mi mirada, Señor, conectada nuevamente contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Y bueno, vamos a despedir la transmisión. No se desconecte usted, el que está aquí. Decirle a los que están allá: recuerda, Dios te está esperando. Nosotros te estamos esperando. Amén. Jesús te ama.